E agora eu vou apresentar a vocês o presidente do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis do Uruguai e o secretário-geral da Junta Nacional de Drogas, o Dr. Daniel Radil. A gente vai apresentar um pouquinho aqui com o Daniel. Vamos falar para vocês e contar um pouco da experiência do Uruguai na regulação do mercado da cannabis. Já faz 11 anos que o Uruguai regulou o mercado da cannabis, os múltiplos usos do mercado. E vamos falar um pouquinho do análise do mercado da cannabis de uso adulto não médico. Então, no Uruguai, a regulação foi feita para o mercado de cannabis medicinal, o mercado de cânhamo industrial e o mercado de uso adulto não médico. Vou fazer uma referência bem breve ao cannabis medicinal e o cannabis industrial, para logo ir bem adentro do uso adulto não médico, que é um uso mais controversial da planta. O mercado da cannabis medicinal é principalmente enfocado na produção, a importação e exportação e a venda locais de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. As pessoas do Uruguai que eles querem acceder a esses produtos falam com o médico e, com meio de uma receita, eles têm acesso a diferentes produtos medicinais. Ainda no Uruguai, não todos os pacientes accedem a esses produtos por questões econômicas e diferentes questões. Ainda é um processo que está levando tempo na implementação do mercado, garantir a acessibilidade para todos os pacientes. Mesmo no ano 2019, foi aprovada uma outra lei de acessibilidade à cannabis medicinal, que ainda não foi regulamentada na totalidade e que ainda não está dando essas visões para os pacientes. O mercado de cannabis industrial está principalmente enfocado nos produtos industriais do cânhamo, e o cânhamo é definido pela regulamentação no Uruguai como as variedades da cannabis que têm menos de 1% de THC. As plantas que têm mais de 1% de THC são consideradas cannabis recreativo, cannabis medicinal, e os múltiplos usos industriais são textis, alimentícios e muitas utilidades mais. O mercado da cannabis de uso adulto não médico tem 3 vias de acesso para as pessoas maiores de 18 anos uruguaias que querem acceder. Das 3 vias temos o autocultivo, os clubes de membresia e as farmácias. Os autocultivadores podem plantar até 6 plantas hembras floridas por hogar, não tem limite de plantas machos nem plantas em vegetativo, e eles podem ter até 480 gramas de cannabis seco per habitação, não? Per hogar, por casa. Os clubes de membresia são associações sem fins lucrativos e são abertas com esse propósito de cultivo e de dispensação da cannabis. Tem de entre 15 e 45 membros e podem plantar até 99 plantas hembras floridas. E eles podem ter dispensado até 40 gramas por mês por usuário. Então, o mesmo jeito de 480 gramas anuais é o que o governo uruguaio decidiu que era um uso responsável. Mais de 480 pode ser percebido como um uso problemático na regulação de Uruguai. E as farmácias, elas são as responsáveis de dispensar 10 gramas semanais em paquetes de 5 gramas até 40 gramas mensuais aos diferentes adquirentes na farmácia. E tem 4 variedades disponíveis, que agora depois a gente vai ver as variedades que tem até 20% de porcentagem de THC. E essas produções são feitas por licenças, por empresas licenciadas pelo Instituto de Regulação e Controle da Cannabis de Uruguai, que oferecem essa possibilidade às empresas de produzir e dispensar. Os registros, até hoje, de pessoas que fizeram registro para acceder a cannabis de uso adulto não médico no Uruguai, temos quase 12 mil pessoas registradas como autocultivadores,
13.600 membros de clubes, que conformam os 410 clubes de membresia, quase 72 mil adquirentes na farmácia, bem grande, um monte de pessoas que estão na farmácia, e temos umas 40 farmácias aderidas no sistema de expêndio. No total de registros, temos quase 100 mil pessoas que estão registradas para acceder a cannabis de uso adulto no médico no Uruguai. Fazendo uma análise da oferta e da demanda da cannabis de uso adulto no médico, temos que a maioria, mais de 70% dos registros são pessoas que querem acceder ao cannabis pela farmácia, é a via de acesso mais escolhida. E se fazemos uma suposição do potencial que as produções têm hoje habilitado, temos que os autocultivadores têm um potencial de produção de 5,6 toneladas, os clubes de membresia têm um potencial de produção de 6,5 toneladas, e as farmácias têm um potencial de produção de 6%, de 6 toneladas, perdão. Se você vê a comparativa, tem mais adquirentes para a farmácia, e a potencial de produção é praticamente igual. Então, tem um pouco de déficit para as farmácias, mesmo que ainda não estão contemplando toda a demanda. Hoje são 3 empresas que estão licenciadas para produzir, e tem uma licença mais entregada que ainda não está produzindo, no futuro vai ser 4 empresas. Cada empresa que produz para a farmácia pode produzir até 2 toneladas anuais, mas no 2023, as empresas produziram menos de 3 toneladas, as 3 empresas juntas. Elas podem produzir até 6, as 3 juntas, mas eles produzem menos de 3. E até este ano, setembro deste ano, eles produziram umas 2,5 toneladas aproximadamente, as 3 empresas juntas. Essas são aí as variedades, alfa, beta, gama e epsilon, com as diferentes porcentagens de THC e de CBD, e os preços. Os preços do Uruguai das bolsas de 5 gramas vão entre R$ 62,00 e R$ 78,5 os 5 gramas. Estamos falando que cada gramo vale um pouquinho mais de R$10. Imagina a diferença do preço com o mercado do Brasil. O acesso legal da cannabis representa estas quase 100 mil pessoas, a praticamente 40% dos usuários que verdadeiramente existem no Uruguai são registrados. Mesmo na farmácia, sendo o modelo mais escolhido, tem uma restrição de quantidade de potência, e não temos ainda no Uruguai uma via legal de acesso para flores de cannabis de uso adulto não médico de CBD. As flores de CBD, o Uruguai produz, mas não temos habilitadas ainda para o consumo no Uruguai. Temos um impacto da regulação, falando um pouco dos dados que temos pelas encuestas da Junta Nacional de Drogas, do IRCA e diferentes análises de implementação da regulação, falam que 2,3% dos uruguaios consumiram cannabis no último ano, e é uma leve queda em comparação com os 14,6% que foram em 2018. E esse é um dado importante. O impacto da regulação fez desacelerar o aumento do consumo. O consumo da cannabis no Uruguai segue em aumento desde 2011, desde antes da regulação, mas depois da regulação o consumo não aumentou, desacelerou. Seguia aumentando, mas com um ritmo mais leve. A redução do consumo legal de prensado paraguaio foi de 70% até 6% no 2024. Agora a gente vai ver um pouquinho mais disso. Isso fez uma redução do mercado ilegal, e também temos encuestas que dão conta de um aumento da idade de início do consumo, de 18 a 20 anos. Isso significa que antes o acesso, os usuários que iniciavam o consumo da cannabis, em promédio, eram mais menores de idade, e agora são mais maiores de idade. Então, o impacto da regulação é que a idade de início do consumo subiu, aumentou, e esse é um impacto positivo da regulação no Uruguai.
a evolução do mercado ilegal, o prensado paraguaio que a gente conhece, que a gente consumia antes do mercado ilegal, antes representava 58% e hoje representa 6%. Isso dá um impacto positivo também com o decrescimento do mercado ilegal. O impacto na regulação também nos dá conta que aumentou a percepção do risco da cannabis na sociedade, falar e ter o tema fora do tabu aumentou a percepção do risco da população, e o consumo problemático de cannabis se mantém estável desde 2011, desde antes da regulação, em 2,1%. Então, essa ideia que a regulação da cannabis vai aumentar o consumo problemático de cannabis não tem nenhuma prova ou base científica na experiência do Uruguai. O consumo problemático se mantém igual. E o Uruguai tem um consumo menor que Estados Unidos e Canadá, que são países com uma regulação diferentes. E, em geral, no Uruguai, essa visão de estar de acordo ou não com a regulação, no 2012, antes da regulação do mercado da cannabis, a maioria das pessoas não estavam de acordo com a regulação da cannabis. Foi votada a lei com a maioria da população em contra. Mas hoje, muito tempo depois, mesmo no 2022, 10 anos depois, as encuestas mostram que a aprovação duplicou e aumentou. E hoje temos mais pessoas que estão de acordo com a regulação da cannabis que em contra da regulação. Então, para falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem, antes de dar passo também a Daniel para fazer suas visões e pontualizações sobre estes temas, temos desafios locais e desafios internacionais. Os desafios locais para o nosso mercado é poder flexibilizar a regulação ainda mais e ampliar a cobertura do mercado legal para melhorar a acessibilidade para as pessoas, mesmo, por exemplo, aumentar as farmácias, a quantidade de farmácias no país, porque o Uruguai não tem farmácias em todas as regiões do Uruguai, então tem pessoas que não têm acesso a poder ir na farmácia. Diversificar os nossos produtos também, as opções dos produtos disponíveis, aumentar o investimento e as habilitações para as pesquisas e desenvolvimento do conhecimento científico, que é a base das provas científicas para essa regulação. Também um atual marco regulatório que a gente tem bastante repressivo em matérias de drogas, desde o ano 2020, que se aprovou uma lei que aumentou as penas para os crimes que estão feitos com drogas, e cannabis ainda é considerada uma droga, obviamente, no Uruguai, inclusive sendo regulada. As pessoas que cometem crimes com cannabis é considerado droga e tem o peso inteiro da lei. E desde 2020, os delitos de drogas no Uruguai são inescarceláveis e as penas mínimas são de 2 anos. Então, todas as pessoas que agora estão cometendo algum tipo de delito com cannabis estão sendo encarcelados por 2 anos mínima. E isso está impactando negativamente na sociedade uruguaia, na comunidade da cannabis, nas empresas e muitas também atividades que ficam em um entorno onde a interpretação dos juristas pode botar alguém na cárcere que antes, 2 ou 3 anos antes, não tinha esse problema. Também temos barreiras internacionais e desafios internacionais que têm que ver com os marcos regulatórios nos diferentes países, as possibilidades de importação e de exportação, as limitações logísticas em geral e também as limitações financeiras com o bloqueio financeiro que a indústria tem. As potenciais soluções que a gente pode falar um pouquinho sobre isso no futuro é uma visão colaborativa dos entes públicos, privados, a comunidade, as empresas, a sociedade civil no Uruguai, a integração do mercado internacional também e o investimento, como falava, na pesquisa científica e, obviamente, a vontade política para fazer os câmbios. A regulação do cannabis no Uruguai, a gente considera que tem um impacto positivo
com um aumento da aceitação das pessoas, a redução do mercado ilegal, aumentou a percepção do risco, aumentou o controle do Estado no mercado, que isso é muito importante. Há uma estabilização do consumo, não há um aumento, uma estabilização do consumo. Há uma ausência do aumento do consumo problemático e um aumento na idade de início, como eu falei aqui, vocês têm um resumo de todos os impactos que a regulação está tendo hoje no Uruguai. Muito obrigado pela sua atenção. Aí está o nosso contato por qualquer informação ou ampliação que alguém possa ter. E vou dar agora a palavra para Daniel, que ele vai falar também sobre sua visão sobre o mercado regulado. Hola, buenos días a todos. La primera cosa que tengo que hacer es pedirles disculpas porque yo no hablo portugués, entonces voy a hablar en mi idioma natal, que ustedes saben que en Uruguay nosotros hablamos una cosa muy parecida al español. Como me acompaña en el público Diego Serrano, que es el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y en la siguiente presentación ustedes van a escuchar una exposición también de Sergio Vázquez, que es integrante de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que yo me toca presidir, pero además soy el secretario nacional de drogas del Uruguay. Yo quiero decir que comparto en casi todo, en el 99%, la presentación que hacía recién Mercedes. Saludo la Expo Cannabis, saludo en la persona de Mercedes y de Larisa, que no sé si todavía anda por ahí, pero en todo caso la felicito por ser tan emprendedoras, por la iniciativa. Voy a agarrarme de algunas cosas que recién decía Mercedes, vinculado con... Ya, ahí va, después... Capaz que tengo que cambiar un poco la presentación porque, como escuchaba lo que decía Mercedes, la ventaja que tiene es que ya dijo todo y la contra que tiene es que ya dijo todo. Entonces voy a tener que hablar de otras cosas vinculadas, por ejemplo, con algunas generalidades relacionadas con el tema drogas. Porque ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud del Estado de San Pablo. Allí yo decía, nosotros nos toca ser la generación de la transición, los herederos de un siglo de oscurantismo vinculado con el tema de las drogas. En el año 1977 se estrenó una película del director español Luis Buñuel, que era un director de cine nacido en Calanda, una localidad de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. La película contaba las andanzas de un señor que protagonizaba a Fernando Rey, que siempre protagonizaba todas las películas de Buñuel, que iba en un tren y contaba las peripecias y los devaneos amorosos con una muchacha que era una bailarina, que además era criada, y ella de alguna manera jugaba un poco con él y lo hacía pasar deseo y frustración. Y bueno, y la película transcurría en el viaje en tren, creo que era de Sevilla a Madrid, y la película se llamaba Ese oscuro objeto del deseo. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho con las drogas. Un objeto ya son, pero no tendrían que ser oscuro. Capaz que todos escuchamos esa frase que a veces nos dicen algunos parados desde un pedestal de la moral, que dice, la droga te atrapa, a droga ci pega, a droga sujeito ci pega predicado. Bueno, no está bien, eso es falso. A droga nunca es un sujeito. La droga es un objeto. Siempre es un objeto. Es un objeto prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Y a mí me gusta a veces preguntar, ¿qué más objetos prohibidos conocen? Entonces, en general en el auditorio nunca salen respuestas inmediatamente. Objetos prohibidos. ¿Cuál más objeto prohibido además de las drogas conocen? A nadie se le ocurren cosas. Hay algunos. Hay algunos aditivos alimentarios,
en algunos países hay alguna literatura prohibida, algunos libros, en otros países hay artistas que están prohibidos, pero no hay muchos objetos prohibidos. Casi tienen el privilegio las drogas de ser el único objeto prohibido de la humanidad. ¿Y por qué están prohibidas? A lo mejor con ¿no? No sé si es... Ahí va. Sí, parece que sí. No sé si es esa la diapositiva que quiero pasar, pero en todo caso... puede ser. ¿Por qué están prohibidas las drogas? Porque alguien podría contestar rápidamente y porque hacen mal para la salud. Y esto es verdad y no es verdad. Porque hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. Ahí se ven algunas. La sal de mesa no está prohibida y es el veneno del mundo contemporáneo. Y nadie le pone pictogramas que digan que si comes sal de mesa te va a dar un accidente cerebrovascular o te vas a tener que estar en una silla de ruedas o cosas que son verdad. El veneno de ratas es perjudicial para la salud y no está prohibido. Y la manteca y las vísceras de vaca y el veneno de hormigas es mortal. No está prohibido. Y las armas no están prohibidas. Y entonces pues, yo podría salir de aquí e ir al almacén de la esquina y comprar un revólver. No. ¿Por qué no? Porque está regulado. Y porque la alternativa a la prohibición es la regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es verdad que estén prohibidas porque hacen mal. Porque muchas más cosas hacen mal y no están prohibidas. Y que la prohibición lo que ha significado en el mundo es canilla libre de drogas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros sabemos que en San Pablo, en Montevideo, en Honolulu, en Tegucigalpa o en Myanmar, una boca de venta clandestina te queda como mucho a 1 kilómetro. Como muy lejos así, a 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque está prohibido y porque nadie regula. En Montevideo, en Uruguay, nosotros tomamos la decisión de regular el cannabis y hoy hay 40 farmacias que venden cannabis en todo el país, 40. Sin embargo, solo en Montevideo hay 1000 bocas de venta clandestina de drogas. O sea, la prohibición es el equivalente a la superabundancia. Cualquier persona que quiera consumir cualquier droga prohibida sabe que puede hacerlo en cualquier ciudad del mundo, cuando quiera, sin controles sanitarios. Y todas las otras cosas que nosotros hacemos en la vida, los controles aduaneros, la persecución de los narcos, y todas esas cosas no cumplen su objetivo final porque el que quiere consumir, consume. Entonces, yo miraba un programa en la televisión, en un programa que se llama en un canal que se llama National Geographic, que se llama Alerta Aeropuerto, que persiguen a las personas así, y las agarran y las atrapan con droga en el aeropuerto, y siempre son unos pobres infelices, y cuando vos les ves la cara decís, chau, sonaron, están fritos, no, la quedaron para siempre, mientras que los grandes narcotraficantes no les va a pasar nada, y entre sus costos de distribución está que algunos tipos van a quedar en el aeropuerto con esos kilos de drogas que le agarraron ahí, o alguna tonelada que agarrarán en otro lugar, o cosas por el estilo. Son costos de distribución que lo único que hacen es favorecer la ganancia del empresario, porque nosotros sabemos que 1 kilo de cocaína en Bogotá vale $1.200 y en Melbourne vale $200.000. No hay ningún negocio más lucrativo de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros decidimos un día, en el siglo pasado, hacer un experimento. La humanidad decidió hacer un experimento, que es prohibir. Lo decidieron otros en otros países por nosotros, nunca se plebiscitó, por lo menos en Montevideo, en Uruguay no se plebiscitó. No sé si acá alguna vez pusieron un plebiscito para decidir prohibir las drogas, seguro que no. Otras personas en otros lugares del mundo decidieron que íbamos a prohibir las drogas. Ese experimento que está haciendo la humanidad, llegó luego de un siglo el momento de que podamos evaluar sus resultados. Y nunca tuvimos tan malos resultados con el consumo de drogas como cuando se nos ocurrió prohibir. Nunca tuvimos tanta variedad y tanta cantidad de drogas, nunca tuvimos tanta patología, tanta enfermedad asociada con el uso de drogas, y además inauguramos una nueva etapa de asociar el uso de drogas con problemas de seguridad pública, que eso antes no pasaba.
pasó a partir de que se nos ocurrió prohibir. Todas estas cosas que en el mundo hemos denominado el problema mundial de las drogas, en realidad son consecuencia no son el problema de las drogas, sino son el problema de las políticas que desde hace un siglo hemos diseñado en torno a las drogas. Porque yo les quiero comentar que consumo de drogas hay desde los albores de la humanidad. La primera diapositiva hablaba eso. Desde que tenemos escritura, tenemos testimonios de uso de drogas. Siempre las personas usaron drogas. Es más, antes, cuando no sabían escribir, en el arte rupestre, en las pinturas de las cavernas, pintaban personas con cabeza de hongo, no de zanahoria, no de cebolla, de hongo. Algo nos estaban transmitiendo esas pinturas. Antes de saber escribir ya se daban la papa. O sea, las personas se drogaron siempre, pero nunca tuvimos los problemas que tenemos desde el siglo pasado hasta ahora. A ver, por decir algunos ejemplos, Marco Aurelio, el emperador romano, que era un ejemplo de ética, alardeaba de usar drogas. Es el que aparece al principio de la película Gladiador, el emperador bueno, el viejo que se muere enseguida, que además ahí hay una falsificación histórica porque dicen que el hijo fue el que lo mató, no es verdad. Eso la historia no dice eso, se murió de viejo y bastante viejo, fue mucho más longevo que todos sus hijos, que tuvo una cantidad de hijos, y vivió muchos años y alardeaba de usar drogas. Y estoy hablando del Imperio Romano, ¿no? Una persona, pero en el siglo XX es más fácil, desde Freud hasta los Rolling. Quisiera yo estar como están los Rolling de salud, ¿no? Y dicen que alguna cosita han probado en la vida. Pero los grandes artistas del mundo y científicos, Bismarck, el creador de la Alemania moderna, desayunaba láudano, esto es opio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que usar drogas es saludable? No, seguramente que no. Lo que sí digo es que es verdad que las personas usaron drogas a lo largo de la historia. Algunos tuvieron problemas con el uso de drogas. Mary Shelley, la escritora del libro Frankenstein, alardeaba de usar drogas. Lord Byron, el poeta loco y revolucionario, alardeaba de usar drogas. A lo largo de la historia la gente usó drogas y no había problemas. Problemas tuvimos cuando prohibimos. Y además se agregó una cuestión más, problemas de seguridad pública. Porque, ¿qué hacen los políticos a lo largo de la historia? No importa si son de izquierda o si son de derecha. A mí me gusta mucho mirar la política internacional. Y cada vez que debaten, nos prometen un mundo sin drogas. Porque eso es lo que hay atrás, la fantasía que hay atrás de la prohibición, es que un día va a haber un mundo sin drogas. Y esto es mentira, una mentira histórica. Nunca hubo un mundo sin drogas y nunca va a haber un mundo sin drogas. Te lo prometo. Te prometo que nunca va a haber un mundo sin drogas. Y entonces eso que hacen, que nos cuentan que va a haber un Brasil sin drogas, un Uruguay sin drogas o un México sin drogas, es mentira. No les crean, nos están mintiendo. Nunca va a haber un mundo sin drogas. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar los riesgos de esa convivencia, que va a ser eterna, para siempre con las drogas. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a hacer. Y entonces, este es el camino que hay que desandar. El camino de la prohibición es el camino que hay que desandar. Hay que correr los velos. La estrategia mundial de esta que tiende a conseguir un mundo sin drogas se basa en dos pilares. ¿Perdón, estoy diciendo muy extenso o no? Ya. Se basa en dos pilares. Una es el control de la oferta y otra es la reducción de la demanda. El control de la oferta, ya vimos que es una mentira, porque todo el que quiere consumir, consume, sabe dónde queda un puesto de venta, alcanza con ir a internet y todos sabemos que conseguimos cualquier droga cuando queramos en cualquier momento. Es mentira que se controla la oferta la controlan los narcos. Y la reducción de la demanda es otra mentira, porque si luego de un siglo, solo en los últimos 10 años, el consumo de todas las drogas prohibidas en el mundo aumentó 23%, cifras de Naciones Unidas. En los últimos 10 años hay más cantidad y más variedad de drogas. Y además estamos terminando esta etapa de la historia de las drogas prohibidas verdes y blancas, marihuana y cocaína, que implican andar correteando cultivadores, para pasar a la etapa de las nuevas sustancias psicoactivas, en donde todos esos escáneres que compramos no nos van a servir para nada y todas las fuerzas de la represión y todas esas cosas no nos van a servir para nada, porque la droga para contaminar una nación va a caber en una lapicera. Entonces estamos equivocándonos de camino en eso. Este es el camino que hay que desandar y Uruguay en 2013 decidió dar un paso
hacer una excepción a la prohibición, porque el paradigma hegemónico en Uruguay y en el mundo sigue siendo la prohibición. Y me parece que te están queriendo decir algo. Y el paradigma hegemónico sigue siendo la prohibición. Y Uruguay lo que hizo fue quitar una sustancia de la prohibición, que es el cannabis. Nada más que eso, un paso, quitar una sustancia que es el cannabis. Y para eso, partiendo de la base de un mercado clandestino que está siendo regulado por el crimen organizado, lo que se hace es pasar eso y establecer una regulación legal. Con los resultados que decía Mercedes recién. ¿Tiene críticas el modelo? ¿Es perfectible? Punto 1, es muy perfectible. Hay un montón de críticas que le puede hacer Mercedes y que le puedo hacer yo que estoy en el gobierno. Se le pueden, yo creo, y de hecho hay un montón de ideas para modificarla y para mejorar. ¿Tiene críticas el modelo? Sí, pero es 1000 veces mejor. Ay, mirá, dijeron que iban a regular el cannabis, pero lo que yo veo es que sigue habiendo mercado clandestino. Pero claro, hay mercado clandestino de Nescafé. De cualquier cosa hay mercado clandestino. No quiere decir que vas a terminar con el mercado clandestino. Por supuesto que hay mercado clandestino igual. De lo que se trata es de ir acotando los márgenes del mercado clandestino. Lo cierto es que hoy en el mercado regulado se mueven millones de dólares que no teníamos conciencia que antes iban a la caja del narco, iban a financiar el crimen organizado y hoy se manejan en el mercado regulado. Todos esos millones de dólares que hoy pasan por la caja de las farmacias o que los autocultivadores dejan de comprar o que los usuarios de clubes dejan de comprar en el narco, hoy se mueven en el mercado regulado. Millones de dólares que antes financiaban organizaciones criminales. Por eso hay que descorrer el velo. Por eso hay que correr en el margen de prohibición. Pero además, Uruguay tuvo una peculiaridad, que es que discutió francamente el tema de la regulación del mercado de uso adulto. A ver, en algunos países se ha hecho toda una discusión en torno al mercado de cannabis para uso medicinal, y se habilita y se regula, y se pasa el mercado recreativo por abajo de la mesa. Bueno, Uruguay no se permitió eso, se discutió en torno al uso adulto, porque había una demanda, además desde organizaciones sociales, en general de jóvenes, que reclamaban su derecho al uso adulto. Y esa es la otra cosa que tenemos que tener claro. La regulación no se hace para combatir el crimen, se hace para que las personas hagan uso de su legítimo derecho a usar una sustancia sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Eso es lo que tenemos que aprender. No tiene por qué ir a mi número de teléfono, circular entre los narcos para que yo pueda acceder al cannabis. Yo no, porque no consumo, pero a los que consumen, quiero decir, ¿no? No tiene por qué. Entonces, la regulación no se hace para combatir el narco y está mal que se mida por su capacidad de destruir el mercado clandestino o el poder del narco. Se tiene que medir por su capacidad de que las personas que hacen su decisión libérrima de consumir cannabis lo puedan hacer sin tener que vincularse con organizaciones criminales. Y en eso avanzamos. Y avanzamos mucho y hay que avanzar más y hay que seguir trabajando en un modelo que, insisto, es perfectible. En Uruguay se creó un registro de usuarios, por ejemplo. Es una aberración, una medida policial. ¿Por qué yo tengo que registrarme para usar cannabis si no tengo que registrarme para tomar vino? Me parece muy mal que haya un registro de usuarios. Pero existe el registro y hoy la gente se registra y está mal. Y en Uruguay los turistas en teoría no podrían consumir, lo cual está muy mal porque genera una inequidad basal que es: yo soy uruguayo, puedo consumir, y tú que estás acá conmigo en mi mismo país, como sos extranjero, no podés. Todos sabemos que igual consumen, que es lo peor. Sería mucho mejor que quien los orientara a dónde consumir fuera el Estado y no el cuidacoches. Pero esa es la realidad también de nuestro país. Tenemos que avanzar en esto, más y más. Decía que esta ventaja que tuvo Uruguay, de que discutió francamente el uso adulto, el uso recreativo, tuvo una consecuencia secundaria, y es que el uso medicinal quedó relegado a un segundo lugar. Y tan quedó relegado a un segundo lugar que cuando nos dimos cuenta, no habíamos abordado el tema con seriedad y en profundidad. Y ahí también somos los herederos de un siglo de prohibicionismo, porque nos falta saber mucho, porque la regulación a veces genera trabas y porque la academia no tiene lo suficiente sustancia como para decir avancemos por acá, porque nuestras facultades de medicina, por ejemplo, no forman a nuestros médicos para que indiquen y prescriban estas sustancias.
y qué tipo de sustancias necesitamos y por qué necesitaríamos algunas sustancias con los componentes cannabinoides aislados o por qué necesitaríamos que actuaran en conjunto, potenciando el efecto entourage y todas esas cosas. Todas esas discusiones me parece que la sociedad se las debía porque heredamos un siglo de prohibición. No, otro día les muestro las diapositivas. Gracias, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias, muito obrigado para todo mundo. Agora vocês vão a desfrutar de uma jornada muito grata, de muitas conferências e muitos conteúdos. Qualquer dúvida, a gente está aqui para bater um papo também logo. Muito obrigada. Alô? Bom, pessoal, é isso. Então, demos abertura ao nosso Fórum Internacional. Dentro de alguns instantes, teremos às 1h30 a palestra com a Luna Vargas. Ela está aqui, então, quem quiser chegar, quem quiser avisar para o pessoal que 1h30 começamos de novo, dentro de instantes voltamos. Até mais.